Hola, soy el maestro Manuel de Jesús Corrado de Paz y te doy la más cordial bienvenida a esta videoclase cuyo tema central se refiere a las fuentes formales del derecho. El objetivo de esta sesión es que comprendas las diversas formas externas o procesos de manifestación del derecho. A manera de preámbulo, podemos señalar que el término fuente denota la idea de un lugar natural o artificial de donde brota o emana algo, por lo que si aplicamos metafóricamente este vocablo a nuestro objeto de estudio, podemos referir que éste sugiere investigar el origen del derecho, atendiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa del derecho? ¿Cómo nace? ¿Dónde se encuentra? ¿Y de dónde toma su contenido? Así, en la terminología jurídica, la expresión fuente tiene tres acepciones: fuentes históricas, fuentes reales, también denominadas materiales, y fuentes formales. Las fuentes históricas son documentos que con tal carácter hablan o se refieren al derecho. En la antigüedad, estos documentos eran de índole diversa: inscripciones en estelas o en monumentos, papiros, pergaminos, tablillas de arcilla, por mencionar algunos. En este sentido, son ejemplos de fuentes históricas la Constitución de 1857, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, la Constitución de 1824 y la de Apatzingán, entre otros. Por su parte, las fuentes reales o materiales, de acuerdo con Miguel Villoro Toranzo, pueden reducirse a dos: una que es conocida por medio de la razón y denominada como ideales de justicia, y otra que en alguna forma está vinculada a la experiencia, denominada circunstancias históricas. Ambas se refieren a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. A manera de ejemplo, podemos hacer referencia al movimiento zapatista que inició el 1 de enero de 1994 en Chiapas, el cual originó reformas constitucionales en materia indígena, así como una ley de amnistía. Finalmente, las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas, tales como la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. La legislación es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se da el nombre específico de leyes. En este apartado es necesario hacer referencia al proceso legislativo, distinguiendo entre aquel destinado a reformar la Constitución, el cual debe hacerse conforme a lo dispuesto en el artículo 135 constitucional, y otro para la elaboración de las leyes, referido en los artículos 71 y 72 de la Constitución. En esta ocasión, me referiré únicamente al proceso legislativo, del que se distinguen las siguientes etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. El derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, sea la de diputados o la de senadores, se discutirá sucesivamente en ambas. Es indiferente que la discusión se inicie en una u otra cámara, salvo que los proyectos versen sobre empréstitos, contribuciones o reclutamiento de tropas, en cuyo caso deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. La Cámara en la que se presenta el proyecto de ley para iniciar su discusión recibe el nombre de Cámara de Origen, y la otra se denomina Cámara Revisora. La aprobación es el acto por el cual las cámaras aceptan íntegramente un proyecto de ley. Posteriormente, el proyecto se remite al Ejecutivo para que le dé su sanción, entendiendo por tal término la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo, quien puede negarla ejerciendo con ello lo que se conoce como derecho de veto, el cual no es absoluto.
La promulgación consiste en el reconocimiento solemne por el Ejecutivo de que una ley ha sido aprobada conforme al proceso legislativo establecido por la Constitución y que, por tanto, debe ser obedecida. La publicación implica dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla. Se lleva a cabo en el Diario Oficial de la Federación, tratándose de leyes federales. Finalmente, por iniciación de la vigencia, se define como el momento en que una ley comienza a obligar a sus destinatarios. Cabe señalar que el lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquel en que la norma entra en vigor recibe, en la terminología jurídica, el nombre de vacatio legis. Por su parte, la costumbre es la más antigua fuente formal del derecho. Se integra por dos elementos. La inveterata consuetudo, es decir, se requiere que la costumbre haya arraigado durante largo tiempo en el grupo social. En segundo lugar, se requiere la opinio iuris, es decir, la convicción de que la costumbre obliga como regla de derecho. La jurisprudencia ha sido definida como una fuente del derecho derivada de la interpretación constitucional y legal que con fuerza obligatoria crea determinados órganos jurisdiccionales al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, con el propósito de fijar el correcto sentido y alcance de las normas jurídicas y adecuar su contenido a la dinámica de la vida en sociedad, a fin de mantener la seguridad jurídica en las esferas pública y privada. Su integración atiende a sistemas tales como la reiteración de criterios, la unificación de criterios derivada de la contradicción de tesis, así como de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Los principios generales del derecho son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, que inspiran y orientan al ordenamiento jurídico. Finalmente, la doctrina se refiere a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos o con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de aplicación. De forma general, ahora conoces cómo se origina el derecho, así como sus procesos de manifestación. En lo particular, espero que la información proporcionada te sea útil en la elaboración de tus actividades y sobre todo que coadyuve a tu desarrollo académico. Hasta la próxima.